Hola chicos, buenos días. Continuando con nuestra clase de literatura y con respecto a lo que vimos la clase pasada, estaremos viendo los tipos de novela. Si mal no recuerdo, nos quedamos en la novela picaresca, que quedamos que era aquella que ilustraba la vida de las parias de la sociedad, entendiéndose como parias a aquellas personas en específico que les iba mal de una u otra forma, por ejemplo, los vagabundos, los estafadores, los nobles arruinados, etcétera. Y quedamos que se basaba principalmente en lo que era la sátira y la burla. Eh, Continuando entonces, empezaremos con la sexta, retomando la numeración anterior, que es la novela gótica. Dentro de la novela gótica, esta tiene una mezcla de terror y romance. De las mejores exposiciones que se tienen de este tipo de novelas se encuentra Drácula de Bram Stoker, escrita en el año de 1897. Es una de las novelas más representativas de este género. Surge en el siglo XVIII y los escenarios que se utilizan para realizar este tipo de novelas, en donde se desarrollan este tipo de novelas, son principalmente ruinas, iglesias y monasterios abandonados, principalmente, ¿vale? El séptimo es la novela histórica. Este tipo de novela versa sobre temas reales sucedidos en el pasado. En ciertas ocasiones las novelas históricas tienen un cierto tinte de fantasía o de irrealidad. No obstante, esto no quiere decir que toda la historia sea de esta manera. ¿Vale? Representan en gran parte lo que sucedió, pero agregándole ciertos elementos ficticios. Ejemplos de novela histórica tenemos La llave de Sara, de la autora Tatiana de Rosnay, de las habla de la Segunda Guerra Mundial, Los hornos de Hitler, igual de esta época, y así sucesivamente podemos encontrar diversos libros acerca de los eventos más importantes sucedidos en el pasado. El octavo es la novela policíaca, la cual surge entre los siglos XVIII y XIX. La representación o la novela más representativa de este tipo de, de elemento es Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. ¿Vale? El autor retrata la forma en la que el protagonista, en este caso Sherlock Holmes, resuelve diferentes misterios de asesinatos, etc. El noveno tipo de novela es la novela romántica. Estas surgen principalmente en países como Francia e Inglaterra, donde Francia es actualmente conocida como la ciudad del amor. Entonces, este tipo de novela tiene su origen en esos países. El siguiente tipo de novela es la novela realista o naturalista. Las cuales hacen descripciones del ambiente, de las costumbres de los personajes, sin exaltar sus valores, es decir, tal y como sería una persona normal y como sería el entorno normal, es como se representaría en la obra, ¿vale? Autores de este tipo de novela tenemos a Flaubert, tenemos autores también como Fyodor Dostoyevsky,
ruso. Benito Pérez Galdós. Y León Tolstoy. Entonces, son autores representativos de este tipo de novela. Y por último tenemos lo que es la novela bibliográfica o autobiográfica. Ese tipo de novela lo que hace es contar la vida de alguien en específico. Obviamente debe ser la vida de alguien relevante o alguien con cierta popularidad, ¿vale? Ese tipo de novela suelen mencionar de una u otra forma la verdad de cómo vivió esa persona, qué hacía o eventos más importantes de la misma. La diferencia entre novela bibliográfica es que esta es escrita por un tercero sobre la vida de alguien más, mientras que esta es la escritura de la vida misma de la persona en sí, ¿vale? Entonces, este es de un tercero, la bibliográfica, y esta otra es una persona que cuenta su propia vida. Hasta aquí terminamos con lo que es la novela, y lo último que nos falta de ver para terminar nuestro curso de literatura es hablar un poco acerca del cuento, ¿vale? Que es de los géneros. Habíamos quedado que la novela y el cuento pertenecen al subgénero mayor del género épico narrativo. Si recordarás las llavecitas que hicimos al principio del parcial para que puedas ubicarlo exactamente, ¿vale? Entonces empezaremos con lo que es el cuento. El cuento tiene un origen primitivo o antiguo. Este se realizaba principalmente de manera hablada, se transmitía de manera verbal de una generación a otra. Las principales civilizaciones o culturas que empezaron a manejar lo que es el cuento datan de hace muchísimo tiempo. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India, los griegos, como pudiste haber visto en tus clases de historia universal. Encontrarás que estas civilizaciones se manifestaron antes de Cristo, inclusive. Son civilizaciones demasiado antiguas y empezaban a establecer este género literario como uno de sus favoritos. Los griegos son quienes popularizan el cuento y lo convierten en un género literario más. De los grandes cuentistas griegos tenemos principalmente a Homero, que como ya habíamos visto también es uno de los escritores representativos de lo que es el mito. Pasado esta época antigua, nos enfocaremos a una época un poco más reciente, trasladándonos hasta el siglo IX, específicamente en Arabia. En Arabia se da la colección de cuentos más representativos hasta la actualidad, la cual fue recopilado en un libro llamado Las Mil y Una Noches. El autor de este libro es Abu Abdallah Mohamed. Es quien recopila la mayoría de los cuentos arábigos en uno solo. Y es prácticamente una historia sin terminar. El cuento es propagado a través de los griegos y árabes, principalmente por las conquistas que estos realizaban. Eran países bélicos, países que se dedicaban a lo que era la guerra, entonces los pueblos a los que conquistaban les llevaban su cultura y también ellos de una u otra forma adquirían ciertos elementos culturales de esos pueblos, generándose así un intercambio cultural muy importante en relación
a nuestro tema en relación al cuento y también en muchos otros aspectos, la gastronomía, las palabras, la forma de pensamiento, etcétera. Esta es la introducción histórica de lo que es el cuento. A partir de aquí hablaremos un poco de los elementos y las características que diferencian a lo que es el cuento de otros géneros literarios. Dentro de los elementos y características tenemos que el cuento es una narración breve. ¿Por qué? Porque suele ser enfocada a la lectura de niños, ¿sale? Por eso es que no puede ser tan tedioso, tan extenso como lo sería un mito, como lo sería la epopeya o algún otro género. La narración suele ser ficticia, aunque hay cuentos que tienen ciertos elementos o particularidades de realidad. Su narración es rectilínea, principio, desarrollo, fin. No es tanto como la novela, que como habíamos visto en el video anterior, suele dar la novela saltos en el tiempo, presente, pasado, futuro, se regresa al pasado, vuelve a dar un salto al presente. Lo que es el cuento tiene una narración rectilínea, inicio, desarrollo y fin. El cuento principalmente se enfoca en un solo tema. Si te pones a pensar el cuento de, por ejemplo, Caperucita Roja, el tema principal es que la niña, Caperucita, va a entregarle comida y no es como que te hablen de alguna otra situación, simplemente de eso y todo lo que alrededor de ella se desarrolla. Lo mismo pasa con otros cuentos. No se dan descripciones del ambiente o de los personajes de manera amplia. Si te pones a pensar, retomando el ejemplo de Caperucita, no es como que te digan en un bosque que se encuentra en tal lugar, solamente te dicen en un bosque y alá, imagínate el bosque que quieras, ¿vale? Entonces, a eso se refiere este punto, que no se dan descripciones del ambiente. Personajes tampoco nos dice cómo es Caperucita, lo único que sabemos de ella es que era una niña, tenía una caperuza, color rojo, de ahí su nombre obviamente. Tampoco nos dan detalles de cómo era la abuelita, si tenía ojos claros, ojos oscuros, pero no la imaginamos de cierta forma. ¿Sale? Tampoco nos dicen cómo era su mamá, por ejemplo, la mamá de Caperucita. Entonces, esta es la explicación a este punto. El desarrollo es constante, como ya lo hemos visto en el punto anterior, no hay cambios bruscos en el ambiente. El ambiente se desarrolla en un lugar y de ahí si se va a cambiar a otro lugar o a otro ambiente, usualmente es de manera paulatina o de manera lenta o pausada. Del bosque de Caperucita sale a la casa de la abuela, entonces no es como un cambio significativo. De hecho, la casa me parece que estaba al final del bosque. A eso se refiere este punto. El desarrollo en relación al ambiente es rectilíneo. Continuando con las citaciones de la novela, del cuento, nos enfocaremos ahora en la estructura externa e interna del cuento. Ya habíamos visto a qué hace referencia estos dos puntos. Quedamos que la estructura externa es aquella que podemos ver a simple vista con solo hojear el libro, mientras que la estructura interna hace referencia a que debemos leer el libro para saber cuáles son los elementos que ésta contiene. Dentro de la estructura externa quedamos que veíamos si estaba dividido por títulos, cuál era la presentación, si tenía capítulos, colores, número de páginas, el autor, etcétera. Aquellos elementos que, viendo de manera, retomando la palabra externa, se pueden apreciar a simple vista. En el caso del cuento, la estructura externa es que no hay divisiones por capítulos, no es capítulo 1, Caperucita se aventura al bosque, capítulo 2, se encuentra lobo, simplemente va de manera corrida.
Ese es el primer elemento externo el primer elemento externo de la estructura del cuento. Otro de los elementos es que son cortos. Ya lo habíamos hablado en el elemento anterior. Generalmente los cuentos no pasan de 50 páginas, ¿vale? Esto es porque, reitero nuevamente, va enfocada principalmente hacia un público infantil. Dentro de los elementos o la estructura interna del cuento, podemos recalcar las siguientes características. El primero de ellos son los personajes. Los personajes se van a dividir de acuerdo a la relevancia o de acuerdo a lo que realizan dentro de la historia. El primer personaje que veremos es el personaje obviamente principal. Es aquel sobre el cual los sucesos giran. Es la parte principal, es la parte medular importante de lo que es el cuento, al igual que en cualquiera de los elementos que nos topamos, ya sea un libro, ya sea una película, una novela, cualquier situación, los personajes son similares. Personaje principal, los sucesos giran en torno a ellos. Después tenemos a un antagonista, que usualmente es el que está en contra del personaje principal. Son valores contrarios a este personaje. Tenemos lo que son los personajes secundarios. Estos personajes secundarios aportan pistas o elementos para que se desarrolle la narración. Estos personajes ayudan tanto al personaje principal y hay otros personajes secundarios que ayudan al personaje antagonista, ¿vale? Y por último tenemos los personajes incidentales, que son aquellos que aparecen en la trama como muy rara vez o solamente para hacer un pequeño elemento y no tienen tanta relevancia en lo que es la historia. Personaje principal en el cuento de Caperucita. Personaje principal, obviamente, Caperucita Roja. Antagonista, el lobo feroz. Personaje secundario, la abuela y el cazador. Y el personaje incidental en este caso sería la mamá. Si te das cuenta, solamente sale al principio de la narración para darle la canastilla a la niña y embarcarla al viaje hacia la casa de la abuela. Entonces, así es como se utilizaría. Dentro de este elemento me vas a realizar una mini actividad, el cual será en un cuento, el que tú prefieras, el que hayas leído, identificar cada uno de los personajes, ¿vale? Te recomiendo que lo realices al final porque a lo largo de la explicación te voy a ir mencionando otros elementos que también quiero que vayas identificando en algún cuento, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta al final de este video, realizar esta actividad junto con las que voy a ir mencionando en el transcurso del video. El siguiente es el narrador. Ya habíamos visto en otro género literario que el narrador es la persona que cuenta la historia y pueden ser de dos tipos. El narrador intradiegético, que forma parte de la historia y la cuenta desde su perspectiva, y el narrador extradiegético, que funcionaría algo así como un espectador y está viendo todo desde afuera y usualmente cuenta la historia en tercera persona, ¿vale? Entonces, igual identificar en tu cuento algún tipo de narrador. En este caso, el de Caperucita Roja sería un narrador extradiegético. El siguiente elemento dentro de la estructura interna del cuento es el espacio. El espacio es muy importante en la narración de un cuento. Marca el lugar y el límite de la historia, la cual permite conocer el contexto en el cual se está desarrollando. Si me contaran el cuento de Caperucita sin decirme que se está desarrollando en un bosque, por ejemplo, yo puedo imaginarme que es en el polo y de repente sale un lobo, entonces como que no hay muchos lobos, no creo que haya muchos, en el polo norte, ¿sale? Entonces sería algo así como, ¿qué rayos con mi cuento? El espacio te va a marcar todo el contexto de lo que está sucediendo, ¿sale? Te va a dar una perspectiva mucho más amplia
de cómo imaginar lo que está sucediendo en la narración. Tenemos dos tipos principalmente de espacios. El primero es el espacio abierto, en el cual los personajes viajan de un lugar a otro, es decir, salen más allá de un simple elemento. En este caso, en el de Caperucita Roja, no es un espacio abierto, todo se desarrolla en el bosque. El otro es un espacio cerrado, en el cual todo se desarrolla en un solo lugar. Abierto, entonces, los personajes suelen viajar a distintos lugares, a otro pueblo, a otra ciudad, a otros mundos inclusive. Y el espacio cerrado, toda la trama se desarrolla en un mismo lugar. La mayoría de los cuentos tienen este tipo de espacio, un espacio cerrado, el de los tres cerditos, por ejemplo, Hansel y Gretel, etcétera, ¿vale? Este tipo de espacio cerrado, todo ocurre en un pequeño espacio, una granja, una escuela, un pueblo, una casa, etcétera. Y por último, no es cierto, antepenúltimo, tenemos lo que es el tiempo. El tiempo en el cuento suele ser de tres tipos. Tenemos el tiempo prospectivo, el cual se desarrolla de manera ordenada hacia el futuro. Es decir, la historia inicia aquí, en este tiempo, y va desarrollándose de manera cronológica. El siguiente es el tiempo retrospectivo, en el cual esta es la historia al inicio y se va desarrollando hacia el pasado, vamos regresando en el tiempo. Y por último, el tiempo intercalado, en el cual la historia salta del futuro al pasado, al presente, etc. Es muy raro, rarísimo encontrar este tipo de cuentos con estas características, que tenga un tiempo intercalado o un tiempo retrospectivo. La gran mayoría de los cuentos tiene un tiempo prospectivo. No obstante, hay algunos que pueden tener estos más elementos, ¿vale? Ahora sí, por último, veremos lo que es el lenguaje. El lenguaje es la manera en la que está escrito. Habíamos visto dos tipos de lenguaje. El lenguaje, los dos tipos de presentación del lenguaje, mejor dicho, lo que es la prosa y lo que es el verso. La prosa quedamos que es el texto corrido, mientras que el verso es un texto en pequeñas rimas, las cuales las palabras entre sí tienen cierta musicalidad, ¿vale? Entonces el cuento está escrito en un lenguaje de prosa y se puede utilizar lo que es un lenguaje popular, un lenguaje común, el que utilizaría una persona normal, una persona de manera cotidiana, y tenemos el lenguaje poético, que es aquel que realizarían las personas estudiosas en relación a este tipo de arte, ¿vale? Entonces tenemos hasta aquí los elementos de la novela y los elementos del cuento. Cualquier duda que tengas, mándame mensaje para que chequemos y no te quedes con dudas para tu examen, ¿vale? Hasta aquí el video de hoy, espero haya quedado todo claro y te recuerdo la actividad que debes realizar en relación al cuento. Deberás colocarme un cuento del que tú quieras, identificar los personajes junto con sus divisiones, identificar qué tipo de narrador se está utilizando, el espacio, si es un espacio abierto o cerrado, el tiempo y por último el lenguaje, ¿sale? En este caso, no solamente vas a poner espacio abierto y ya, ¿sale? Me tienes que decir, es un espacio abierto por esto y por esto otro. Vas a decir, el tiempo es prospectivo porque inicia en tal, luego sigue tal y sigue tal. Y no identifico que haya cambios hacia el pasado o al futuro, ¿vale? Entonces, cada uno debe tener el por qué crees que tiene esa característica, ¿vale? Ahora sí, te dejo con tu actividad y nos estamos leyendo por WhatsApp.